Irán había apostado su destino en el escudo del norte de Moscú, jugando la mayor apuesta de su historia. Sin embargo, los estrategas en Teherán ahora enfrentan un profundo vacío detrás de ese escudo. Irán, considerado el aliado indispensable de Vladimir Putin, miró a Moscú contra los tambores de guerra que venían de Washington. Pero en lugar del muro defensivo que esperaba, vio un iceberg diplomático. Con la sombra de los aviones bombarderos estadounidenses acercándose en los cielos sobre Teherán, el gran escudo del norte en el que confiaban los generales iraníes se evaporó de la noche a la mañana. Teherán, que sacó a la máquina de guerra rusa del atolladero ucraniano con cientos de misiles balísticos, miles de drones Shahid y transferencias de tecnología, se encontró atrapado en el momento más crítico. Irán ha hipotecado su propio futuro por la guerra de Rusia en Ucrania. Pero cuando llegue el día del juicio, lo único que Putin le dará a Irán es, de hecho, un gran y rotundo nada. La anatomía de esta traición no se escribió con cortesía diplomática a puertas cerradas, sino con las duras realidades sobre el terreno. Todo comenzó con la visita crítica del presidente iraní Pezeshkian el 27 de enero para buscar garantías de seguridad concretas de Moscú contra la inminente amenaza estadounidense. La delegación iraní esperaba el paraguas nuclear de Rusia, o al menos garantías avanzadas de defensa aérea, a cambio de la carta de asociación estratégica que puso sobre la mesa. Sin embargo, la respuesta del Kremlin pasó a la historia diplomática como uno de los documentos de venta más claros jamás vistos. El Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal rusa hizo una declaración que no dejó lugar a malentendidos. Rusia no enviará tropas para defender a Irán en una posible guerra con los Estados Unidos. Esta declaración fue un shock total para el régimen en Teherán, ya que Irán había brindado apoyo vital a Rusia en la guerra de Ucrania, poniendo en riesgo su propia seguridad nacional. Esto no es solo una decisión de no enviar tropas, sino también un cierre diplomático. Moscú refutó el argumento de Irán de «somos un equipo» diciendo «solo somos socios comerciales y ahora estamos en bancarrota». Lo que es aún más grave es que Rusia no solo se niega a proporcionar apoyo militar, sino que también se está preparando para evacuar a su propio personal del barco que se hunde. Según informes confirmados por la agencia de noticias TASS y Reuters, el gigante ruso de energía nuclear Rosatom ha puesto en marcha planes para evacuar al personal ruso que trabaja en la planta nuclear de Bushehr en Irán en caso de emergencia. Este movimiento muestra que Moscú ha aceptado que Irán será atacado, incluso aceptando esto como un hecho y enfocándose únicamente en rescatar a sus propios ciudadanos. Bushehr es el corazón de la infraestructura energética de Irán, y en lugar de proteger este corazón, Rusia está eligiendo llevarse a sus técnicos y dejar a Teherán en la oscuridad. Por otro lado, sin embargo, Irán proporciona un enorme apoyo militar a Rusia. En los momentos más críticos de la guerra en Ucrania, cuando el ejército ruso se estaba quedando sin municiones, Teherán acudió al rescate. Irán no solo envió miles de drones kamikazes Shahed 136 a Rusia, sino que también proporcionó todos los esquemas técnicos, planes de instalación de fábricas y apoyo de ingeniería para la producción de estos drones en Tartaristán dentro del territorio ruso. Según los informes, Rusia apunta a alcanzar una capacidad de producción de 1000 drones Shahed por día gracias a la tecnología iraní. Mientras Irán engrasa la máquina de guerra de Rusia, poniendo en riesgo la supervivencia del régimen, Moscú ha dejado a su aliado indefenso en el aire al no entregar los aviones de combate Su-35 cuando Irán más los necesitaba. La Fuerza Aérea de Irán, luchando por mantenerse a flote con aviones F-14 Tomcat y F-4 Phantom que datan de la década de 1970, veía el acuerdo de los Su-35 con Rusia como una receta para la salvación. Sin embargo, el Kremlin retrasó continuamente la entrega de estos aviones, produjo excusas técnicas y prolongó el entrenamiento de los pilotos iraníes. En este punto, el espacio aéreo de Irán se ha convertido en un campo abierto, vulnerable a los aviones de combate F-35 de quinta generación de Israel y Estados Unidos, debido al fracaso de Rusia en entregar los aviones y establecer los sistemas de defensa. Rusia recibió municiones por un valor de $2.700 millones de Irán, pero solo le dio a Irán llamados diplomáticos a la moderación y promesas vacías a cambio. El vínculo más técnico y sorprendente en esta cadena de traición es el colapso de la línea logística en el Mar Caspio. Antes visto como un patio seguro entre Rusia e Irán, el Mar Caspio se ha convertido en un campo de batalla por los ataques de largo alcance de Ucrania. Al atacar barcos pertenecientes a la flota del Caspio de Rusia y plataformas petroleras, la inteligencia ucraniana y el ejército han destruido físicamente la posible ruta secreta de ayuda de Moscú a Irán.
La incapacidad de Rusia para garantizar la seguridad, incluso en su propio mar interno, demuestra que es demasiado débil para enviar ayuda a Irán, incluso si quisiera. El hundimiento de los barcos significa no solo el hundimiento de pilas de metal, sino también el hundimiento de la confianza logística en la línea Moscú-Teherán. Esta traición no es solo una maniobra diplomática. Significa el aplastamiento fundamental de la doctrina de defensa de Irán. Porque el abandono de Irán por parte de Rusia no se limita a no enviar tropas, es un escenario desastroso combinado con la exposición de los sistemas de defensa aérea fabricados en Rusia como tigres de papel. El régimen de Khamenei ha confiado durante años su seguridad a los sistemas S-300 de fabricación rusa y a los sistemas Bavar 373 de producción local, que son copias rusas. Sin embargo, el ejemplo de Venezuela mostró al mundo entero, y más notablemente a los generales en Teherán, cuán indefensos son estos sistemas frente a las capacidades modernas de guerra electrónica estadounidense. Ebu Abayu. En Venezuela, los radares rusos S-300BM y los fabricados en China, desplegados para proteger al régimen de Maduro, quedaron ciegos y sordos ante los aviones de guerra electrónica y los bloqueadores de señales de Estados Unidos. Mientras los aviones estadounidenses operaban justo bajo las narices de estos sistemas, los radares rusos solo veían interferencias en el cielo. Esta situación es una crisis existencial para Teherán, porque los sistemas que protegen las instalaciones nucleares de Irán también se basan en la misma arquitectura rusa. Si los sistemas rusos no pudieron detener la tecnología estadounidense en Venezuela, proteger Natanz o Fordo es imposible. Es un hecho que Rusia evitó unirse a la guerra del lado de Irán porque conocía esta debilidad tecnológica, temiendo que el prestigio de sus propias armas fuera completamente destruido. Cuando miramos este evento no solo desde la perspectiva actual, sino también desde una histórica, podríamos estar presenciando una repetición del hábito de Rusia de usar y abandonar aliados. El reflejo de Moscú es sacrificar a los más cercanos cuando se encuentra en una situación difícil. Al igual que en Siria, Rusia evacuó el teatro sirio para trasladar fuerzas de Wagner y unidades de élite al frente ucraniano, dejando al régimen de Assad indefenso en ciertas áreas. Lo que Irán está experimentando hoy es una versión a mayor escala del aislamiento estratégico que Damasco experimentó anteriormente. Retrocediendo más, hay innumerables ejemplos de la Segunda Guerra Mundial o de la era de la Guerra Fría de cómo las grandes potencias sacrifican a sus aliados como peones cuando su propia supervivencia está en juego. El silencio actual de Rusia evoca las maniobras diplomáticas de la década de 1940. Para proteger mis propias fronteras, puedo ver arder las fronteras de mi amigo. Las poses hombro con hombro adoptadas en las cumbres de los BRICS o de la Organización de Cooperación de Shanghái, SCO, ahora están demostrando ser frágiles ante una amenaza real de guerra. El eje del mal formado por China, Rusia e Irán no era en realidad un pacto de defensa mutua, sino más bien una ilusión de cooperación basada en intereses temporalmente superpuestos. La estrategia de Putin puede ser lanzar a Irán frente a los Estados Unidos como cebo o distracción para continuar la guerra en Ucrania. Cuanto más resista Irán o más profunda se vuelva la crisis, más se desviará la atención de Occidente de Ucrania. Sin embargo, este es un juego de ajedrez jugado a expensas de que Irán desaparezca o quede gravemente dañado. A medida que los sistemas de guerra electrónica, satélites y misiles de Rusia se agotan en sus propias líneas de frente, cada bala entregada a Irán se ve como una pérdida para Putin. En el frente económico, la situación es un caos total. Otra razón por la que Rusia no puede ayudar a Irán es que su propia casa está en llamas. Los ataques sistemáticos de Ucrania a las refinerías de petróleo rusas han afectado seriamente los ingresos petroleros de Rusia y su capacidad de producción de combustible. Mientras Rusia lucha por encontrar combustible para sus propios tanques, brindar apoyo económico o energético a Irán se ha vuelto físicamente imposible. Con los ingresos petroleros de Moscú disminuyendo debido a las sanciones y ataques, lo único que puede ofrecer a Irán son mensajes de solidaridad. Sin embargo, Teherán necesita dinero, combustible y armas reales. En un escenario donde Rusia no puede proteger sus propias refinerías, esperar que Irán proteja las terminales petroleras en la isla Karg es más que irrealista. El impacto psicológico de este abandono está creando una desmoralización significativa y una ola de pánico dentro de la Guardia Revolucionaria iraní. Oficiales iraníes, alimentados durante años con propaganda sobre la Gran Alianza Euroasiática y el bloque Rusia, China, Irán, ahora ven la amenaza de misiles estadounidenses acercándose cuando miran al cielo, no aviones rusos. Para aquellos que recuerdan a Rusia jugando un escenario similar en Siria, retirando las fuerzas de Wagner y debilitando a Assad, esta no es una película nueva.
La traición aliada no es una excepción en la política exterior rusa, sino un hábito. Rusia, que dejó sola a Armenia contra Azerbaiyán y retiró a Wagner de Siria, ahora intenta salvar su propio pellejo arrojando a Irán a los estadounidenses. Combinado con el colapso logístico en el Mar Caspio, el movimiento de Rusia está destruyendo la profundidad estratégica de Irán. El ataque de Ucrania a los barcos rusos en el Mar Caspio mostró que incluso el patio trasero de Moscú ya no es seguro. Esta situación también ha frustrado las esperanzas de Irán de recibir posible asistencia encubierta de Rusia. El Mar Caspio ya no es una ruta comercial, sino un campo de caza para los drones ucranianos. ¿Cómo puede Rusia ser un escudo para Irán cuando es incapaz de proteger sus propios barcos? Esta pregunta es la más aterradora que resuena en las salas de estrategia de Teherán. En conclusión, el cuento de hermandad entre Teherán y Moscú terminó al primer olor a pólvora. Rusia utilizó al máximo la sangre y los recursos de Irán en el frente ucraniano. Sin embargo, en ese momento fatídico cuando Teherán enfrentó una amenaza existencial, cerró sus puertas y corrió sus cortinas. El embalaje de maletas por parte de los técnicos rusos en Bushehr no es solo una evacuación, sino el fin de una era. El mensaje de Vladimir Putin es claro: los intereses de Rusia están por encima de la supervivencia de sus aliados. Para Irán, esta lección significa una soledad que vendrá a un alto precio. No hay ángeles guardianes en el cielo, solo la tormenta que se aproxima. Y cuando los libros de historia escriban sobre este periodo, señalarán que Rusia compró asientos en primera fila no para defender a Irán, sino para ver su caída. El eje del mal no fue roto, fue vendido por su propio fundador. Irán ahora está solo, y esta soledad ha sido sellada por la fría traición de Moscú. Al final, lo que va, vuelve. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.